Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la historia de la construcción europea. La historia de la construcción europea, tal y como la conocemos hoy, comienza realmente a tomar forma en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa había quedado devastada no solo en términos materiales, sino también en lo político, lo social y lo moral. Las potencias tradicionales estaban debilitadas y el continente se encontraba dividido en bloques bajo la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese escenario surge una idea, que en aquel momento era profundamente innovadora, la de construir una Europa unida que hiciera imposible un nuevo conflicto y que al mismo tiempo permitiera reconstruir su economía y recuperar su peso en el mundo. En ese proceso, el año 1955 marca un punto de inflexión importante. Los ministros de Asuntos Exteriores de varios países europeos se reunieron con el objetivo de relanzar el proyecto europeo, que había quedado parcialmente estancado tras los primeros intentos de integración. De esa reunión surgió la decisión de crear un comité intergubernamental encargado de elaborar dos grandes informes, uno orientado a la cooperación en el ámbito de la energía nuclear, que en aquel momento representaba el futuro del desarrollo industrial y estratégico, y otro centrado en una integración económica más amplia. Los resultados de estos trabajos se presentaron en Venecia en mayo de 1956 y poco después, el 25 de marzo de 1957, se firmaron en Roma los tratados que darían lugar a dos comunidades fundamentales, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Estos tratados, conocidos como los Tratados de Roma, constituyen uno de los pilares esenciales del proceso de integración europea. La Comunidad Europea Económica tenía como objetivo principal la creación de un mercado común, pero ese concepto iba mucho más allá de una simple zona de libre comercio. La idea era construir un espacio económico integrado que funcionara de forma similar a un mercado nacional en el que desaparecieran progresivamente las barreras entre los Estados miembros. Esto implicaba garantizar la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales, así como asegurar condiciones de competencia equitativa entre las empresas. Sin embargo, este proyecto se enfrentaba a una dificultad evidente. Los países que formaban parte de la comunidad no tenían el mismo nivel de desarrollo económico. Existían importantes diferencias entre economías como la alemana o la francesa y otras que iban más atrasadas. Por ello, el tratado también preveía un acercamiento progresivo de las políticas económicas con el objetivo de reducir esas desigualdades y permitir un desarrollo equilibrado. Este proceso debía realizarse en un periodo transitorio de 12 años, dividido en varias etapas, lo que muestra que desde el principio la integración europea fue concebida como un proyecto gradual y progresivo. Además, la CE incluía la puesta en marcha de políticas comunes en sectores clave como la agricultura, el transporte y el comercio. Estas políticas no solo buscaban mejorar la eficiencia económica, sino también garantizar la estabilidad y el abastecimiento, especialmente en un contexto todavía marcado por las consecuencias de la guerra. Por su parte, la Euratom tenía un enfoque más específico, centrado en el desarrollo de la energía nuclear. En los años 50, la energía nuclear era vista como una fuente de progreso y modernización, capaz de garantizar la independencia energética de Europa. Euratom pretendía crear un mercado común en este ámbito, fomentar la investigación, establecer normas de seguridad y desarrollar una industria nuclear competitiva. En este sentido, no solo respondía a objetivos económicos, sino también estratégicos. Ambas comunidades compartían un diseño institucional inspirado en experiencias anteriores como la CECA. Este sistema incluía una comisión encargada de defender el interés general de la comunidad, un consejo de ministros que representaba a los estados, un parlamento europeo y un tribunal de justicia. Lo más innovador de este modelo era su carácter supranacional,
especialmente en el caso de la Comisión, que actuaba de forma independiente de los gobiernos nacionales. Sin embargo, este equilibrio entre supranacionalidad y soberanía nacional no estuvo exento de tensiones. Un ejemplo claro fue la posición del Reino Unido, que desde el principio se mostró reticente a participar en el proyecto europeo en los términos planteados. El Reino Unido defendía una integración basada en el libre comercio, pero sin ceder soberanía a instituciones supranacionales. Por ello, en 1960 impulsó la creación de una alternativa, la Asociación Europea de Libre Comercio. No obstante, poco después intentó incorporarse a la CE, lo que fue bloqueado por el presidente francés Charles de Gaulle, quien consideraba que el Reino Unido estaba demasiado vinculado a los Estados Unidos y no compartía la visión europea de autonomía. Estas tensiones alcanzaron uno de sus momentos más críticos con la llamada crisis de la silla vacía en 1965. Francia decidió abandonar temporalmente las instituciones comunitarias en protesta por la extensión del voto por mayoría cualificada en el Consejo y por desacuerdos en torno a la política agrícola. Durante varios meses, la actividad de la comunidad quedó prácticamente paralizada. La crisis se resolvió en 1966 con el compromiso de Luxemburgo, que introdujo la posibilidad de que un Estado vetara decisiones cuando considerara que estaban en juego intereses vitales. Este acuerdo supuso un freno a la supranacionalidad y reforzó el papel de los Estados. A pesar de estas dificultades, el proceso de integración siguió avanzando. Uno de los elementos más importantes en este periodo fue el desarrollo del derecho comunitario por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Este órgano estableció principios fundamentales como el efecto directo y la primacía del derecho comunitario, que permitieron que las normas europeas se aplicaran directamente en los Estados miembros y prevalecieron sobre las legislaciones nacionales. Esto transformó profundamente la naturaleza del proyecto europeo, acercándolo a un modelo casi federal. En paralelo, se lograron avances económicos significativos, como la culminación de la Unión Aduanera en 1968, que eliminó los aranceles internos entre los Estados miembros. Este fue un paso decisivo hacia el mercado común. Durante los años 70, la comunidad experimentó una primera ampliación importante. En 1973 se incorporaron Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, mientras que Noruega decidió no participar tras un referéndum negativo. Esta ampliación planteó nuevos desafíos tanto políticos como económicos, ya que aumentaba la diversidad dentro de la comunidad. Al mismo tiempo, comenzaron a desarrollarse nuevas políticas comunitarias, como la política medioambiental y la política regional, esta última orientada a reducir las desigualdades entre regiones. También se produjeron avances democráticos, como la celebración en 1979 de las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal directo. Sin embargo, el verdadero impulso hacia una integración más profunda se produjo en los años 80, con la aprobación del Acta Única Europea. Esta reforma supuso la primera gran modificación de los tratados originales y tenía como objetivo principal completar el mercado interior. Para ello se introdujeron cambios institucionales importantes como el refuerzo del papel del Parlamento Europeo y la mejora de los procedimientos de toma de decisión. Además, se ampliaron las competencias de la comunidad a nuevos ámbitos, como el medio ambiente, la investigación y la cohesión económica y social. Este último aspecto fue especialmente relevante en el contexto de la adhesión de España y Portugal en 1986, dos países con niveles de desarrollo inferiores a la media comunitaria, cuya integración requería políticas de apoyo específicas. A finales de los años 80, el proceso de integración dio un nuevo salto con el impulso hacia la unión económica y monetaria. La liberalización de los movimientos de capital y la creciente interdependencia económica hicieron evidente la necesidad de avanzar hacia una moneda única.
En ese contexto, el presidente de la Comisión, Jacques Delors, presentó en 1989 un plan detallado para alcanzar este objetivo en varias etapas. Este proceso se vio acelerado por los cambios geopolíticos derivados del fin de la Guerra Fría. La caída del bloque soviético y la reunificación alemana impulsada por el canciller Helmut Kohl transformaron profundamente el panorama europeo. Ante estos cambios, los Estados miembros consideraron necesario avanzar no solo en la integración económica, sino también en la política. El resultado fue el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, que marcó el nacimiento de la Unión Europea. Este tratado introdujo una estructura compleja basada en tres pilares. El primero, que la Comunidad Europea con carácter supranacional. El segundo, la política exterior y de seguridad común. Y el tercero, la cooperación en justicia e interior. Estos dos últimos de carácter intergubernamental. Entre sus principales novedades destacó la creación de la Unión Económica y Monetaria, que sentó las bases para la introducción del euro, así como el refuerzo del papel del Parlamento Europeo mediante el procedimiento de codecisión. También se ampliaron las competencias comunitarias a ámbitos como la educación, la cultura o la salud. No obstante, la ratificación del tratado no estuvo exenta de dificultades. En países como Dinamarca y Francia surgieron fuertes debates y resistencia, lo que obligó a realizar referéndum y ajustes políticos. Finalmente, el tratado entró en vigor en 1993 en un contexto de optimismo, pero también de incertidumbre sobre el futuro del proyecto europeo. En definitiva, desde los tratados de Roma hasta Maastricht, Europa pasó de ser un conjunto de estados que buscaban cooperar económicamente a una unión con ambiciones políticas, económicas y jurídicas mucho más profundas. Este proceso no fue lineal ni exento de conflictos, pero sentó las bases de la Unión Europea actual y demostró que la integración, aunque compleja, era posible y beneficiosa para el conjunto del continente. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like y suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.